Hola a todos, un gusto saludarles en esta primer clase correspondiente al curso de Física para la licenciatura en Seguridad y Higiene. El tema que hoy nos corresponde es la unidad número 1, estática, y vamos a estar viendo algunos ejemplos típicos que a ustedes les van a servir para resolver los problemas de la guía y los de los exámenes. El primer ejemplo que vamos a ver es el equilibrio de cuerpos puntuales, es decir, donde solamente tenemos que cumplir con la primera condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerzas igual a cero. El enunciado del ejemplo que vamos a analizar dice: hay que bajar una caja fuerte de 1800 newton a velocidad constante por una rampa de 4 metros de longitud, desde un camión de 2 metros de altura. El coeficiente de rozamiento entre la caja fuerte y la rampa es despreciable. ¿Qué fuerza paralela a la rampa es necesaria? Muy bien, acá tenemos un esquema de la situación. Nos dice que la rampa tiene 2 metros de longitud, perdón, 4 metros de longitud. Esos 4 metros los medimos sobre la diagonal, sobre la recta inclinada, sería la hipotenusa del triángulo, y dice que cae desde 2 metros de altura, así que vamos a tener el cateto opuesto al ángulo θ, va a ser de 2 metros. Hacemos un diagrama de cuerpo aislado de la situación, que es el primer paso para resolver cualquier problema de estática o de dinámica, y entonces vamos a tener que, de acuerdo a nuestro sistema de referencia que definimos de esta manera, que ponemos X paralelo al plano y Y perpendicular al plano, vamos a tener la siguiente descomposición de fuerzas. Nuestra fuerza peso, mg, que es igual a 1800 newton, la vamos a descomponer en dos componentes de acuerdo a nuestro sistema de referencias. Vamos a tener una componente paralela al plano que va a estar en X, que va a ser mg por el seno de θ, que es esta componente que vemos aquí. Y la componente Y va a ser mg coseno de θ. Por otro lado tenemos, y sabemos que como el cuerpo está apoyado sobre el plano, existe una fuerza normal perpendicular al mismo que se denomina N. Y tenemos la fuerza que nos pide el problema que calculemos y que hallemos, es la fuerza F, tal que la sumatoria de fuerzas resultante sobre este bloque es igual a 0. Es decir, sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, entonces el bloque solamente va a tener la opción de estar en reposo o de caer con velocidad constante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que planteamos es lo que dijimos. Sumatoria de fuerzas igual a 0, que es la primera condición de equilibrio. Nos basamos de nuevo en nuestro sistema de referencias, X, Y, que hemos adoptado, y de acuerdo a nuestro eje X, la sumatoria de fuerzas en X va a ser F, que es positiva, porque va hacia las X positivas, y restando va a estar la componente que se encuentra en el plano del peso, es la componente mg seno θ. F menos mg seno de θ tiene que ser igual a 0, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y de la sumatoria de fuerzas en Y vamos a sacar que la normal menos mg coseno de θ va a ser igual a 0. Muy bien, como la única incógnita que nos pide el problema es la fuerza F, directamente de la ecuación en X podemos sacar que F va a ser igual a mg seno de θ. Seno de θ va a ser opuesto sobre hipotenusa, 2 dividido 4, es decir, un medio, y mg es 1800 newton, entonces son 1800 newton por 0,5, nos da 900 newton, les va a dar la cuenta. Y así se resuelve este caso. Muy bien, seguimos adelante. Fíjense que este caso que estamos resolviendo es únicamente para casos con fuerzas puntuales, es decir, estamos planteando sumatoria de fuerzas igual a 0 porque el cuerpo es puntual. Si el cuerpo ya tuviese dimensiones definidas, no basta con esta primera condición de equilibrio, hay que agregar una segunda condición de equilibrio, que es que la sumatoria de los momentos respecto de algún punto del plano en el que estamos trabajando tiene que ser igual a 0. Muy bien.
Vamos entonces con un ejemplo correspondiente a este tema que estamos mencionando, que es el cálculo de momentos. Vamos a aprender cómo calcular el momento de una fuerza. Para eso nuevamente nos vamos a estar basando en un ejercicio de la guía. El anterior que estábamos resolviendo recién también era un caso que ustedes tienen en la guía. Y en este caso lo que tenemos es fuerzas que actúan en un plano que está descrito por un sistema cartesiano XY con un centro O. Y tenemos 4 fuerzas de las cuales queremos, lo que nos pide el problema es calcular el momento resultante respecto del punto O. La escala es 1 metro por cada unidad. Cada una de estas unidades vale 1 metro. O sea, queremos calcular el momento no solo de cada una de estas fuerzas, sino el momento total que va a estar dado por la suma del momento de cada una de esas fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que para las fuerzas que son horizontales y verticales, el cálculo es más directo, pero para estas fuerzas que son inclinadas, que tienen tanto componente en X como en Y, nos va a convenir hacer la descomposición de estas fuerzas en ambos ejes, es decir, calcular la componente X y la componente Y y calcular el momento de cada una de las fuerzas, de cada una de esas componentes, bien digo. Fíjense, hacemos la descomposición de la fuerza, supongamos la fuerza de 5 newton, tiene una componente vertical en Y, que es 5 newton seno de 45, 45 grados es este ángulo, y la componente horizontal es 5 newton coseno de 45. Como coseno de 45 y seno de 45 dan lo mismo, el módulo de ambas componentes es el mismo en este caso, porque el ángulo es 45 grados. Y para este otro caso, la fuerza de 4 newton tiene dos componentes que son 4 newton coseno de 30 en X y 4 newton seno de 30 en Y. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el momento de una fuerza? Cualquiera. En sí, vamos primero con la fuerza de 3 newton como ejemplo. El momento de la fuerza va a ser el módulo de la fuerza, que es 3 newton, que es lo que hacemos aquí, 3 newton, multiplicado por la distancia que hay entre la recta por la que pasa la fuerza, que vamos a denominar recta de acción de la fuerza, y el punto en cuestión del cual calculamos momento, en nuestro caso el punto O. Entonces, la distancia entre esta recta y el punto O es 1 metro, 2 metros, 3 metros. Entonces, 3 newton por 3 metros es el momento de la fuerza de 3 newton. Y va a ser positivo porque la fuerza de 3 newton genera un sentido de giro, o sea, va a generar un momento con un sentido de giro positivo. Entonces, positivo porque es antihorario. Vamos a tomar como convención que aquellos giros antihorarios van a ser considerados positivos y los giros horarios van a ser considerados negativos. ¿Sí? Entonces, para la fuerza de 6 newton, el momento es negativo porque va a generar una tendencia de giro negativa, es decir, horaria. Y el momento de esta fuerza va a ser menos 6 newton, que es el módulo de la fuerza, multiplicado por 1 metro, que es la distancia entre el punto O y la recta por la que pasa la fuerza de 6 newton. Muy bien. Ahora vamos con la fuerza de 4 newton que tiene dos componentes. Entonces calculamos el momento de cada componente. Y para la componente en X, 4 newton coseno de 30, vemos que genera un momento positivo, de acuerdo a lo que venimos diciendo. Su módulo es 4 newton coseno de 30. Y la distancia entre la recta por la que pasa esta componente y el punto O es de 2 metros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el momento de esa componente. Y el momento de la otra componente va a ser negativo porque genera una tendencia de giro negativa, es decir, horaria. Y el módulo es de 4 newton seno de 30 y la distancia es de 2 metros, la distancia entre el punto O y esta recta de acción. Esta es la recta de acción que tengo que mirar en este caso, la de la componente Y. ¿Sí? Entonces, fíjense, me está faltando esta fuerza, la fuerza de 5 newton, que ambas componentes pasan por 2 metros, a 2 metros de distancia del punto O, ¿sí? Tanto la componente X como la componente Y tienen una distancia que es de 2 metros, y tienen el mismo módulo, así que se van a anular entre sí el momento de ambas fuerzas, ¿sí?
Ustedes verifíquenlo, si quieren hagan la cuenta y cualquier cosa nos consultan por la mensajería o el foro. Otra forma de pensar esto, lo mismo, es que la fuerza de 5 newton, si yo veo la recta de acción de la misma, pasa por el punto O. Es decir, entonces el momento que va a generar es 0, porque cuando yo quiera calcular el término de cuánto es la distancia entre la recta de acción y el punto O, me va a dar que es 0. Entonces 0 multiplicado por el módulo de cualquier fuerza me va a dar 0, y ese va a ser el momento. Muy bien, y haciendo esta cuenta, les da el momento, que a mí en la cuenta me dio 5,93 newton por metro. Esas son las unidades en las que se mide el momento de una fuerza. Muy bien, seguimos adelante. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo integrador de todo lo que venimos diciendo hasta ahora, que es un ejercicio típico que ustedes se pueden encontrar en cualquier examen o mismo en las guías. El ejercicio dice así: tenemos un brazo de grúa de 1200 newton de peso, se sostiene por el cable AB de la figura. Acá tenemos el brazo de grúa, que está en gris oscuro, y el cable AB que está sosteniendo ese brazo de grúa. Dice, este brazo está sujeto al suelo, aquí tenemos el suelo, mediante la articulación C. Articulación C. Y en la parte superior se cuelga un cuerpo de 2000 newton de peso. Un cuerpo de 2000 newton de peso es este que está representado aquí con este bloque que está colocado del extremo. Me dice encontrar la tensión del cable AB y las componentes de la reacción en la articulación. Muy bien, vamos a ver a qué se refiere eso. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo aislado de la situación, como siempre, y ya dijimos que es el primer paso en cualquier problema de física. Este es nuestro diagrama, nuestro dibujo del caso, y vamos a empezar a registrar cuáles son las fuerzas que actúan y dónde está ubicada cada una. Tenemos una tensión T, que es la fuerza que ejerce el cable sobre el brazo de grúa y que está alineada en la dirección del cable AB. Tenemos el peso W de 2000 newton que está colgando del extremo del brazo de la grúa. Tenemos el peso P, que es el peso propio del brazo de la grúa, que va a estar ubicado en el centro de masas de la grúa, que es el punto medio de la grúa, ¿sí? Y después tenemos dos fuerzas que actúan en la base, en la articulación, que son una fuerza horizontal y una fuerza vertical, que también son las incógnitas que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo sabemos que tenemos estas fuerzas Rx y Ri actuando en el problema? Bueno, porque el enunciado nos dice que se trata de una articulación, aquí en la base, lo que tiene el brazo de la grúa. Y las articulaciones son esas restricciones que restringen el movimiento ya sea horizontal o vertical, pero permiten el giro respecto de ese punto. Es decir, este punto, la base de la grúa, no se puede mover ni horizontalmente ni verticalmente, pero sí se permite el giro respecto de ese punto. Entonces, Rx y Ri son las fuerzas de reacción en la base que están sosteniendo a la grúa. Este es nuestro diagrama de cuerpo aislado entonces. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Elegir un sistema cartesiano XY en el cual descompongamos estas fuerzas y calculemos entonces las componentes de estas fuerzas en dicho sistema. Fíjense que aquí lo más conveniente nos ha resultado tomar X horizontal e Y vertical. Fíjense que tenemos tres incógnitas: T, Rx y Ri. W y P son datos del problema. Bien, ahora entonces pasamos a detallar las condiciones de equilibrio para este caso. Nuestros datos dijimos entonces son P, que vale 1200 newton, y W, que vale 2000 newton. ¿Qué hacemos? Planteamos la primera condición de equilibrio, al igual que en el primer caso que estábamos resolviendo. ¿Cuál era esa primera condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas
actuando sobre el cuerpo igual a 0. Entonces, como las fuerzas son vectoriales, descomponemos en eje X y en eje Y. En eje X, la sumatoria de fuerzas en X igualada a 0 me va a dar, X recuerden, es la horizontal. ¿Qué fuerzas tengo actuando en X? Tengo la reacción Rx positiva y tengo una componente de t que va a ser t por el coseno de 25 grados, que es negativa porque va hacia menos x. Entonces, Rx menos t por coseno de 25 grados igual a 0 es la sumatoria de fuerzas en x. En y vamos a tener una fuerza Ri, la reacción vertical en el vínculo, en la articulación Ri, más t por el seno de 25 grados, que es la componente vertical de esta fuerza T. Y después tenemos dos fuerzas hacia abajo, que son P y W, que son negativas porque van hacia menos I. Entonces ahí tenemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0. Tenemos que plantear, además, como es un cuerpo con dimensiones finitas, es decir, no es un cuerpo puntual, sino que tiene dimensiones, tenemos que plantear la segunda condición de equilibrio, que es que la sumatoria de momentos respecto de algún punto sea igual a 0. ¿Qué punto voy a elegir yo para hacer la sumatoria de momentos? Voy a elegir la base del brazo de grúa, donde pasan las fuerzas Rx y Ri. Ahora se van a dar cuenta por qué. ¿Qué me da la sumatoria de momentos? Bueno, como tomo el centro para tomar momentos este punto de aquí, la base de la grúa, la fuerza Rx pasa por el punto, la fuerza Ri pasa por el punto, entonces ninguna de las dos me ejerce momento respecto de ese punto. Me queda entonces solamente calcular el momento de las otras tres fuerzas. Fíjense, calculamos el momento de la fuerza P. Va a ser horario, así que lo considero negativo, es menos P, que es la fuerza, y necesito ahora saber esta distancia entre la recta de acción de P y el punto desde el cual estoy tomando momentos, la articulación. Esa distancia va a ser, si la longitud de todo el brazo de grúa es L, va a ser L sobre 2 por el coseno de este ángulo, que es 65 grados. Entonces es menos P por L sobre 2 por el coseno de 65. Ahora, de la misma forma, calculo el momento de W, que va a ser también negativo, porque genera un momento horario, va a ser W por L, toda la L, por el coseno de 65. Y después voy a tener un momento positivo, que va a ser T por 3/4 de L, porque el problema me decía que la soga estaba ubicada a 3/4 de L, y la recta de acción de T es perpendicular al brazo de grúa, al brazo de la grúa, y entonces yo sé que toda la T me va a estar generando un momento respecto de O, del punto, ¿verdad? Entonces va a ser la T entera, ninguna componente, la tomo entera, y la multiplico por la distancia entre la recta de acción de T y el punto O, que va a ser 3/4 de L. Y esto igualado a 0. Entonces tenemos tres ecuaciones, que son sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0, y tenemos tres incógnitas. Entonces, de esas tres ecuaciones, puedo yo despejar las tres incógnitas. Procedemos ahora a hacer eso. Efectuamos entonces el despeje de las incógnitas. De la ecuación de momentos, tengo que la única incógnita que yo tengo en esa ecuación es t. Así que puedo despejar t, y al despejar t de la ecuación, ya directamente hallo su valor, que me da 1465 newton. Ustedes chequéenlo, verifíquenlo, hagan las cuentas, y cualquier cosa después nos escriben y nos consultan. De la sumatoria de fuerzas en X, ahora que conozco el valor de t, puedo despejar Rx. Y Rx me queda que es t por coseno de 25, es decir, 1328 newton. Y ahora, teniendo Rx y teniendo t, de la sumatoria de momentos en Y, puedo sacar el valor de Ri, que me queda que es 2581 newton.
Y la reacción total, si me piden calcularla, la puedo calcular, es decir, la fuerza total que actúa en el vínculo va a ser la composición de Rx y de Ri. ¿Cómo la calculo esa composición? Con el teorema de Pitágoras. Va a ser la raíz cuadrada de Rx cuadrado más Ri cuadrado y me da 2903. Y esa es la fuerza total que actúa en el vínculo. Muy bien, yo espero que haya quedado claro y como saben, ustedes por cualquier consulta pueden estar molestando y preguntando a su tutor, que nosotros estamos para eso, para ayudarles, ya sea con respecto a estos problemas que les estamos presentando aquí o los problemas de las guías, estamos para ayudarles y para servirles. Así que ha sido un gusto y hasta la próxima.